compañeros. Hoy vamos a exponer la violencia física. Los integrantes del grupo son Aparicio Valentina, Aramayo Natalia, Airaldi Bruno, Bustillo Damián, Cabrera Alejandro, Cáceres Diego. Violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es un tipo de interacción entre individuos o grupos, por medio de la cual una persona o grupo de personas intencionalmente causa daño o impone una situación a otro u otros. El agresor. ¿Quién es el agresor? El agresor o agresores son aquellos o aquellas que golpean o causan daño físico con el fin de manipular, controlar, inmovilizar, dejar inconsciente, entre otras, a la víctima. El agresor siempre busca hacerle daño a la víctima. Valentina Liva Aparicio Armachea. Causas de la violencia física. El no saber dominar los impulsos, en ocasiones que se pueden perder la paciencia, y al no poder controlar los impulsos se termina generando violencia. Falta de conciencia de los habitantes de la sociedad, pensando que la mejor forma de realizar las cosas son a través de golpes, tiroteos, etc. Falta de comprensión hacia los niños. Muchas veces las madres no toman en cuenta que los niños son criaturas inocentes que muchas veces hacen las cosas sin pensar. Existen madres que maltratan físicamente a sus hijos generando violencia. El alcoholismo. Según registros estadísticos, la mayoría de los casos de violencia física se dan en mujeres que son agredidas por sus parejas, las cuales se encuentran en un estado de ebriedad. La drogadicción. Los jóvenes se caen en este vicio y no tienen cómo comprarlo. Son capaces de propinar golpes y hasta llegar a matar a alguien. Natalia Aramayo Díaz. ¿Cómo afecta y las consecuencias de la violencia física? La violencia física afecta a la víctima en el ámbito social, pues en muchas ocasiones se sienten avergonzadas de salir a la calle por los moretones y cicatrices que le quedan. Los niños que son testigos de violencia física corren un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión, baja autoestima y un deficiente rendimiento escolar, entre otros problemas que dañan su bienestar y el desarrollo personal. Las lesiones físicas son la consecuencia más visible, pero no la única. Entre las consecuencias que origina la violencia física están odio, lesiones graves, suicidio, temor, ansiedad, vergüenza, homicidio, etc. Bruno Yamil Airaldi Bruno. De prevenir y evitar la violencia. Actualmente en todo el mundo se han implementado campañas para evitar la violencia. Ante un caso de violencia física se debe evaluar la situación. Esto hará reconocer el mejor plan de acción. Aunque no nos podemos imponer en la vida de los demás, debemos hacer lo posible por evitar estas situaciones. Podemos dialogar con la víctima mediante diálogo y comprensión. Podemos tomar medidas como charlas psicológicas, denuncias policiales y judiciales, según sea el caso. Para prevenir la violencia física se recomienda generar y fomentar un ámbito de respeto donde tratemos a los demás como no nos gustaría que nos traten. Aprendamos que mediante el diálogo respetuoso y tolerancia podemos encontrar puntos de acuerdo a solucionar el problema. La violencia no se debe aceptar bajo ninguna circunstancia. Los pellizcos, los jalones de brazo o el golpecito son acciones que deben evitarse siempre. Está comprobado que si aceptas una vez, comienza a ser el proceso de normalización. Es decir, que piensas que no fue tan malo y te vas acostumbrando a agresiones. Damián Bustillo Mayor. Etapas del abuso físico. Número 1. Acumulación de tensión. Las tensiones se manifiestan con insinuaciones, sarcasmo, menosprecios, ira contenida, entre otras. El agresor busca por su lado desestabilizar a la víctima mientras que ella va adoptando una serie de medidas para calmar la situación y minimizar o negar el problema. Número 2.
Crisis o episodio agudo de violencia. Es el momento en el que el agresor descarga físicamente la tensión acumulada y la agresión y violencia son abiertas y de gran intensidad. Número 3. Arrepentimiento y reconciliación. Durante este periodo el agresor se manifiesta en su arrepentimiento con palabras, acciones o regalos y la promesa de que no lo va a volver a suceder. De este hecho se le conoce como la etapa de la luna de miel por el aparente cariño y preocupación que el agresor muestra hacia su pareja. Ambos actúan como si nada hubiera sucedido. Diego Cabrera Vargas. Tipos de violencia física. Buenos días, señora profesora, buenos días, compañeros. Mi nombre es Diego Cáceres Dávila y hoy les voy a compartir los tipos de violencia física. Empujones. Es un golpe fuerte dado a una persona que lo mueve o desplaza, y esto se produce por ira de una persona a otra. Por ejemplo, un niño empuja a su compañero por las gradas, porque no le quiso prestar sus lápices, ocasionando que se caiga y se lastime. Torceduras. Consiste en torcer o doblar una parte del cuerpo de una persona. Por ejemplo, una persona puede lastimar a otra, doblando su muñeca, su tobillo o hasta en casos extremos su cuello. Entonces puede deberse a que de niño sus padres o tutores o su entorno familiar han sido violentos con él. Cortes. Consiste en una herida producida por un instrumento afilado. Por ejemplo, cuando una persona asalta a otra persona con el uso de un objeto cortopunzante, ocasionándole una herida grave, esto puede deberse a que la persona agresora desde su niñez tuvo contacto con objetos peligrosos, como navajas, cuchillos y estiletes. Gracias.